Muy buenas noches para todos. Primero darle un agradecimiento a la profe Piedad que nos está colaborando con nuestra entrevista del día de hoy. Voy a hacer la presentación. Su nombre es Blanca Piedad Molina, licenciada en Educación Infantil y Preescolar con un posgrado de Gestión y Administración en Centros Educativos y es la directora del Centro de Estimulación y Recreación Magic Kids en Yopal, Casanare. Bienvenida. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches, chicas. Joana y Jessica. Muy buenas noches. Buenas Bueno, noches, muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. no, pues muchísimas gracias a Tatiana que me dio la oportunidad pues de que le colaborara pues en esta entrevista y pues aquí estamos, esperamos a ver qué es lo que se necesita. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy nuestra entrevista habla sobre un tema muy importante en la educación, que es el tema del índice de inclusión, y vamos a hablar pues sobre las caracterizaciones institucionales de buenas prácticas inclusivas. Para esta entrevista realizamos 3 preguntas que queremos que pues la profesora nos conteste en base a su experiencia y en base a la actividad que desarrolla actualmente en su centro educativo. Entonces, pues la primera pregunta es, pues ¿cree usted que la inclusión y las buenas prácticas inclusivas promueven la educación de calidad? Bueno, la pregunta es un poquito pues con esto explícita porque nos está hablando de que si yo creo que si las buenas prácticas, demos en cuenta la palabra que dice ahí, las buenas prácticas, claro, nos sirve, pues nos favorece muchísimo, nos aporta mucho lo que es la calidad educativa. Se sabe que hoy en día vemos que hay muchos niños desescolarizados debido a eso. Y bueno, no solamente a que tenga hablemoslo así, entre comillas, discapacidad o diversidad, porque hablemoslo más bien de diversidad, porque no solamente es una discapacidad física o cognitiva, sino también, ustedes saben que la diversidad, hablamos también de la etnia, de la religión, del sexo, bueno, de todo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, si tenemos unas buenas prácticas, nos favorece muchísimo en la calidad educativa, pero estamos como a años luz, yo pienso, bueno, ni tanto, mentiras, yo creo que por ahí en el 2030 ya estaremos alcanzando algo sobre eso. Si tenemos en cuenta lo que son las verdaderas prácticas, buenas prácticas. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las prioridades que se tienen en cuenta para estructurar el plan de desarrollo inclusivo en la institución? ¿Se tienen en cuenta todos los aspectos de diversidad? Claro, hay que tener en cuenta todos los aspectos de diversidad, lo que te acabo de decir. Pero ¿qué se debe tener en cuenta? Yo creo que fundamental es tener la transformación de un currículo que abarque toda esta diversidad. No podemos hablar aquí o pretender que un grupo que es heterogéneo lo volvamos homogéneo, que quede todo igual porque es totalmente diferente. Entonces, yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta es la transformación de ese currículo. La cultura colaborativa, que es súper importante. Eh, y otra parte súper importante es la formación de los docentes y el compromiso. Y la base fundamental de todo, este es el amor a la profesión, el amor a los niños, bueno, a los estudiantes, eso es fundamental. Esa transformación que hablamos del currículo debe ser total, porque es que siempre hablamos de que sí, vamos a hacer nuevos currículos, pero la verdad, día a día lo que estamos viendo es que la sociedad se encarga o las instituciones educativas tratan de hablar de innovación y, y hablar de, como les dijera la palabra, es decir, la competencia en sus instituciones, y creen que el hecho de tener mayor contenido, de avanzar en cada proceso, eso los hace tener calidad, y es mentira. Obviamente que el papel sirve para todo, aguanta todo, y un certificado en calidad aguanta, pero si nosotros, verdad, vamos a la práctica real,
vamos a ver que es muy difícil hallar esa transformación, como le digo yo, total del currículo, porque en ese currículo debemos tener en cuenta lo primero que es un aspecto reflexivo, donde nosotros reflexionemos hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos diseñar, eh, cuál es el propósito real de este gran currículo si queremos tener en cuenta lo que es la verdadera educación inclusiva, ¿cierto? Porque lo que les decía, no es solamente hablar de las discapacidades, sino de la diversidad que existe. No solamente es una discapacidad auditiva, visual, cognitiva, física, no, sino aquí también tenemos que tener en cuenta lo que es la religión, el sexo, ¿cierto? Entonces, hay que apuntar a esos aspectos. Lo primero, que el currículo debe enfocarse en aspectos basados en la reflexión, en la estrategia y en la acción. La estrategia, pues, es decir, debemos tener en cuenta eh, los elementos, los diseños y, y la modalidad, porque es que a veces hablamos de unos elementos, de cómo vamos a diseñar y no pensamos en qué modalidad. Nosotros todavía estamos con el cuento de lo tradicional, si nos salimos de la zona de confort, de lo que es lo catedrático, ya como que nos asusta, ¿cierto? Y aquí lo que se pretende con este currículo es diseñar algo nuevo, impactante, donde se tenga donde se tenga en cuenta la individualidad de cada niño, ¿cierto? En sus aspectos. Otro aspecto que vemos, lo que le decía yo, las estrategias. Las estrategias, pues son los tipos como como le dijera yo, de actividades, de cómo se va a desarrollar este plan, este gran proyecto. Y las acciones, pues que debemos tener en cuenta los tipos de currículo que debemos tener. No solamente es a nivel general, sino debemos tener en cuenta por materia, tenemos que implementar de acuerdo a los estudiantes, y es un trabajo muy, muy, muy grande, no es como, yo creo que ustedes trabajan en sus instituciones y te entregan un currículo y listo, desarrollelo, y ustedes tienen que desarrollarlo, y con los tiempos y mentira, aquí está, este cambio debe ser completamente diferente, donde debemos tener en cuenta el espacio, la adecuación de las aulas, el tiempo, el tipo de actividad, la metodología que tú vayas a utilizar. Y eso es difícil, es un trabajo, por eso le digo que aquí se basa sobre todo en el amor a la profesión, en el amor a sus estudiantes. La persona que realmente ama su profesión sacrifica muchas cosas y realiza muchas cosas por el bienestar de toda una comunidad educativa. Y más en este caso, ¿no? Que estamos hablando de incluir niños, llamémoslo así, entre comillas, que no son normales, a los normalos que pretendemos nosotros decir, que aquellos que tienen todas sus habilidades. Entonces, pues eso sería como la parte que yo pienso que las prioridades que deben tener es eso, transformación, la cultura colaborativa, porque esto también juega un papel súper importante, que nosotros pretendemos trabajar pues individual, ¿no? Pero hay que aportar, o sea, los niños que nosotros llamamos normales, ese es el aporte grandísimo que tenemos dentro de un aula. Ellos son los que nos ayudan, digámoslo así, van a ayudar a ese cambio. Es un apoyo a esos otros niños. Entonces, de esa manera, yo pienso que es lo que se debe tener en cuenta, la transformación, la cultura, la formación en los docentes, porque muchos no tenemos como dice, la formación. Nosotros hablábamos de esa inclusión, de mantener un equipo interdisciplinario, pero a veces ese equipo interdisciplinario no tiene lo que tienen los docentes, que es la pedagogía, la didáctica, ¿cierto? Tú vas una fisioterapista o una fonoaudióloga y no tienen esa formación pedagógica.
Ellos van en su rama, su medicina y trabajan. Entonces, qué rico que nosotros los docentes tuviéramos como todo ese complemento. Entonces, la idea es que haya una capacitación en educación especial para todos los docentes. Y es importante en una institución mantener ese equipo, porque eso también vemos en las instituciones que van rotando. Salió este año me sirvió y hasta no le gustó al padre o no le gustó al rector, no le faltó al padre, no sé, a los estudiantes y entonces empezamos a cambiar a los docentes. Y es fundamental tener ese equipo ahí, irlos formando, irlos apoyando, dándoles esas herramientas para que ellos puedan ejercer plenamente ese ejercicio dentro de una institución. Y sobre todo, pues, el compromiso, ¿no? Que aquí hay un compromiso fundamental entre el padre, la institución, los docentes, los mismos niños, para ejercer este gran proyecto y pues llevarlo a un feliz término, ¿no? Vale. Muchas gracias por esas respuestas tan enriquecedoras y vamos con la tercera pregunta y última y es la siguiente. ¿Se considera el apoyo o apoyo al aprendizaje como todas las actividades que aumentan la capacidad de la escuela para dar respuesta a la diversidad de los estudiantes? ¿Qué actividades promueven la inclusión en la institución? ¿Y estas actividades se realizan de forma individual o grupal? A ver, sí, es decir, el apoyo al aprendizaje son todas esas actividades que tú realizas de forma organizada, ¿cierto? Que tengan un propósito, una finalidad para el mejoramiento de todos los estudiantes, no solamente en la institución como tal, sino decir, de toda la comunidad, para que me entiendas. Y que se tiene en cuenta todas las diversidades, sí, se tienen que tener en cuenta y manejar cada uno de los aspectos del desarrollo del ser humano. Recordemos que nosotros trabajamos con el saber, el hacer y el ser. Y aquí en la parte de la inclusión es donde debemos tener en cuenta el ser, porque es que nosotros hablamos del cambio, lo que les acabo de decir, que vamos a cambiar, vamos a transformar el currículo y a la hora todo queda muy bonito en un papel, pero a la hora de la práctica es cuando empezamos con los dolores de cabeza, porque no nos van a permitir hacer lo que realmente deberíamos hacer, que es trabajar en equipo. Y ahí ven la pregunta que me dice que si las actividades se desarrollan a nivel individual y grupal, se deben hacer de las dos maneras. Primero, a nivel individual, porque cada ser es diferente y tú tienes que empezar a mirar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de cada uno de sus estudiantes para empezar usted a enfocar la actividad. Y cuando hablamos de actividad grupal, es cuando yo les hablaba ahorita de que otro estudiante va a permitir el apoyo, o sea, va a tener una cultura colaborativa, o sea, donde tenemos que colaborarnos los unos a los otros para poder salir adelante con las actividades. ¿Y qué te iba a decir? Y la idea es que ojalá se pudiera trabajar, pero yo sé que estamos muy, muy lejos de esto que un colegio permita, porque los colegios lo que pretenden es simplemente como buscar esa, ¿cómo se les llama? ¿Cómo es que se me escapa la palabra? Es decir, es que es una rivalidad entre los colegios, una competencia, la competencia. La competencia, pero hablamos no las competencias del ser, sino las competencias en centros educativos. ¿Quién ofrece más? ¿Quién brinda más? El más tiempo, el que brinde más materias, el que avance el niño. Y mentiras que nosotros no estamos haciendo nada con eso. No estamos haciendo nada. Nosotros no estamos realmente evaluando al niño qué tanto sabe, cómo lo hace y sobre todo aquí lo fundamental en esta clase de educación que queremos ahorita es trabajar el ser como persona. ¿Qué tal, qué tantos valores manejas? ¿Qué tanto cambiaste como persona? Teniendo en cuenta eso. Es que nosotros hacemos todo como al revés, ¿cierto? Nos buscamos siempre es qué tanto el niño sabe, porque ni siquiera buscamos, a veces no nos fijamos ni cómo lo hace. Y es tan importante el también saber
cómo llegó el niño a ese conocimiento, pero sobre todo es que el niño sea un complemento, sea una integralidad. Entonces, eso. ¿Y que cómo se hacen? Si las actividades se tienen que hacer primero de manera particular o individual para llegar a la parte colectiva, donde el uno sea el colaborador del otro. Y entre todos aprendemos, nosotros también aprendemos de los niños. Entonces, es fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, profe. No, señora, así pues terminamos la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias por ese punto de vista tan real de lo que viven hoy en día las instituciones con el tema de la inclusión y con las metodologías que se practican en el campo educativo en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, pues es súper importante. Es súper importante que ustedes como estudiantes pues empiecen a vislumbrar, mirar más allá, que realmente no se enfoquen ni se metan en instituciones que solamente les interesan esa parte lucrativa de los padres de familia, cómo enriquecer, sino que más bien buscar siempre como seres humanos ustedes, como seres íntegros y que ustedes quisieran que los niños también fueran de esa manera, ustedes tratar de trabajar de esa manera, de una forma muy didáctica, muy recreativa, sin pegarnos tanto ni a la mesa, ni al tablero, ¿sí? Ni a una hoja, porque es que el conocimiento no está en un libro, no está en un papel, el conocimiento lo tienen los niños aquí y todo lo hacen a través de los juegos, a través de unas actividades. Ustedes se dan cuenta que si ellos se relacionan, miren, ellos al hablar resuelven problemas, el uno le colabora sin nadie que le tenga que decir, simplemente es eso. A ver, les quiero contar, en el Centro de Estimulación y Recreación Magic Kid, aquí en Yopal, nosotros buscamos es eso. En ese momento no tengo ningún niño de inclusión, pero nuestra idea siempre, y siempre estamos haciendo como dice, nuestro aporte es en eso, en que las actividades no se van a convertir de mesa, las actividades no se van a convertir en un saber y en un hacer, sino más bien en un hacer, sino en un ser. Quiero tener niños íntegros, respetuosos, con valores, que tengan esa cultura colaborativa que yo tanto hablo y que sean sobre todo súper amorosos. Entonces, dentro de mi institución, en el momento no, pero sí busco que hayan. Es decir, se hace la publicidad, se invita y se les hace ver lo importante que son las actividades didácticas y recreativas para el aprendizaje. Vale, profe, muchísimas gracias por ese aporte tan enriquecedor para nosotras como futuras docentes, porque pues igual tenemos que estar preparadas para enfrentar cualquier situación, cualquier condición de los niños y de verdad que ese aporte que tú acabas de hacer es demasiado enriquecedor para nosotras. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y de verdad que... Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero pues que sirva de algo y lo importante es que ustedes están empezando. Bueno, ya pasé por mucho tiempo, pero ahí sigo también en la lucha porque sí me gustaría que todo cambiara, que hubiese una transformación real y total, porque es una cosa es hablar y otra vez es actuar. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien, que espero que les sirva. Profe, Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias. Muchas Que estés muy gracias. bien. Chao. Gracias. Chao, profe.